imagino que todos lo reconoceréis, ¿no? El 71% de las tumbas presentaba ajuares y un claro predominio de cremaciones individuales secundarias frente a 3 tumbas que se han considerado como bustum o tumbas primarias. Los bustum son tumbas donde se quema el cadáver en el mismo lugar o fosa donde se entierra, mientras que lo que son las tumbas secundarias, primero se quema el cadáver en un lugar de uso común denominado bustrimum y después se cogen los restos de las cenizas y se depositan pues, en la fosa o la urna dentro de lo que es la necrópolis, ¿no? Aquí podemos ver una reconstrucción, una recreación de un bustrimum, de más o menos cómo sería la pira funeraria. Pero una de las tumbas, la denominada número 5, iba a proporcionarnos una sorpresa. En su interior aparecieron 4 amuletos de tipo egipcio, una mascarita demoníaca de pasta vítrea, un arete de plata, 2 cuentas de vidrio oculadas, una pequeña cuenta de pasta vítrea de color azul y un pequeño vaso cerámico hecho a mano de pasta friable, o sea, pasta muy endeble, muy similar y muy parecido al que apareció en la tumba número 13 de la necrópolis de Poblenou. Aquí tenéis el vasito, más o menos. Vamos a ver otra vez las piezas. Las piezas son muy pequeñitas, son de un tamaño que, como podéis observar, no alcanzan los 2 centímetros de altura, salvo la mascarita vitrea, esta de aquí. Estas son las cuentas oculadas, este es el vasito, y aquí tenemos una pequeña puentecilla que no se conserva. Este vasito tampoco se conserva porque la pasta está muy deteriorada. Todos estos elementos aparecieron quemados en el interior de una urna de madera de la que se conservaron los carbones adheridos a las paredes de la fosa de tipo rectangular donde estaba colocada, pero sin ningún tipo de restos humanos o de animales que lo acompañaran. Ahora vamos un poquito a definir lo que es la palabra amuleto y a su origen. Según la doctora en Historia Antigua, Ana María Vázquez Oiz, que es una estudiosa de estos temas, amuleto es el nombre que se da a toda clase de ornamentos, pendientes y collares y demás objetos de arreglo personal hechos de diversas formas, materiales y sustancias que empleaban los egipcios y más tarde otras naciones para proteger al cuerpo humano vivo o muerto de las influencias malignas y de los ataques de los enemigos visibles e invisibles. Plinio el Viejo, que es un historiador, en su obra Naturales Historia, recoge el significado de la palabra amuleto, como proveniente del término latino amolitum, que viene a su vez del verbo amolio, que significa separar, alejar lo malo de uno mismo. De ahí el carácter de objeto que preserva. Asimismo, la palabra amuleto deriva del término árabe hamala, que significa llevar encima, por lo que es algo que se lleva a transporte sobre uno mismo. Su utilización debe ser en contacto con el cuerpo, tal y como le indica su nombre propio empleado en griego para designar a los amuletos, periapta perímata, que significa cosas atadas alrededor del cuerpo. Para su funcionamiento se basa en unos principios cuya idea básica es la de que en el universo existe una simpatía cósmica, es decir, lo que ocurre en un lugar cualquiera del universo afecta a otra parte del mismo universo sin importar la distancia. Los amuletos pues hay que cargarlos y pueden ser realizados en cualquier tipo de materiales. Los de baja calidad pues estarían destinados a agentes de bajo estatus social o menor poder económico, aunque no por ello dejarían de funcionar, ya que lo importante no es cómo está ejecutado el amuleto, sino lo que es la representación en sí y que está cargada de simbolismo y de la magia, que es donde reside su poder. La carga la debería realizar el mago, que es el poseedor de la tecné y que solamente él conocía. Entonces, mediante una serie de ensalmos o palabras de poder dichas con una exacta entonación y un ritmo determinado, se producía pues, este efecto, ejerciendo lo que los antiguos egipcios conocían con el nombre de Eka. Es un poder que permitía obtener fines más allá del alcance de los hombres y que de ese modo pasaba a residir en los amuletos, siendo estos una especie de canal o puente intermedio entre la magia y su portador. Eka estaba considerado un poder propio de las deidades y de los reyes. También lo poseían las personas que tenían algún tipo de deformación física. Hay que tener también en cuenta que en el mundo antiguo lo que era la medicina,
la magia y la religión estaban unidas mediante una relación de carácter simbiótico, formando parte de un mismo sistema de creencias. En este jeroglífico pone la magia está en todas partes. Entonces, quería explicaros esto porque aquí si veis, junto a lo que es la palabra Eka, que está aquí, hay un determinativo que se ve una persona, un señor, que está sentado con la mano en la boca. Este tipo de determinativos en las escrituras jeroglíficas se utiliza para designar cosas que están relacionadas con la boca, tanto para inhalar como para expeler, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para palabras relacionadas con comida, hablar, cosas así. Y en el ámbito pues, abstracto estaría relacionado con lo que son los sentimientos, los pensamientos y las actitudes. Entonces, es un poquito en relación con la carga de los amuletos que se hacía pues, mediante las palabras y los ensalmos. De hecho, lo que es la palabra Eka o magia en egipcio significa también sortilegio, hechizo o ensalmo. En las propiedades mágicas de un amuleto pueden influir el material con que se ha hecho, su forma o incluso su color. Su función consiste en librar del mal que podía ocasionar las prácticas mágicas realizadas contra su portador, así como las enfermedades o daños producidos por accidentes y consecuencias nefastas surgidas en cualquier momento de la vida e incluso de la muerte, ejerciendo una acción positiva de salvaguardia. El uso de estos objetos responde a una actitud supersticiosa que se acentúa en épocas de crisis durante las cuales el hombre recurre a la necesidad de sentirse protegido contra las amenazas y los infortunios que surgen durante la vida cotidiana, siendo muy difundidos y empleados en todas las escalas sociales dentro de un amplio sector de la población. Normalmente, cuando hay tiempos de crisis, pues la gente es cuando más echa mano de este tipo de objetos, ¿no? A ver si me trae suerte, a ver si me toca la lotería, a ver si... Y bueno, en el mundo antiguo, como hemos dicho, pues lo que era la religión y la medicina, pues estaba todo unido. De hecho, pues una persona para curarse recurría muchas veces a este tipo de prácticas mágicas, ¿no? Los amuletos respetan el campo de la superstición que está arraigada en el subconsciente colectivo de todas las culturas y son considerados como personales y intransferibles, ¿no? De hecho, pues hoy en día todavía hay mucha gente que cree en el mal de ojo. Este tipo de objetos eran comercializados en el Mediterráneo a través de las rutas marítimas. Existían dos rutas marítimas principales que vemos aquí en el mapa. Vemos la ruta del norte, que es esta de aquí, la que vemos de color magenta, que circuló junto a las costas de Anatolia, rodeando Chipre por el norte, penetrando por el Egeo, cruzando el estrecho de Messina para concluir en la isla de Cerdeña y en las Islas Baleares y en la costa levantina de la península ibérica. Y la ruta del sur, que descendería desde las metrópolis fenicias hacia el delta del Nilo para después allí navegar junto a lo que es la costa de Libia, Cartago, Orán y superar el estrecho de Gibraltar, donde alcanzaría ya el Atlántico. Ahora ya vamos a entrar a analizar gráficamente los amuletos que aparecieron pues, en la denominada tumba número 5. El primero de ellos es una deidad conocida como Pazpateco, que es un personaje enano, desnudo, en posición frontal, con rostro humano, barriga prominente y cabeza afeitada, en la cual aparece representado mediante unas líneas incisas un escarabajo que está pues, ejecutado de forma muy esquemática. Aquí podemos ver y podemos distinguir un poquito sus partes, ¿no? Tenemos pues, lo que es el glípeo, la cabeza, el protórax, aquí, y los élitros. El escarabajo o dios Khepri está vinculado al ciclo solar, ya que los antiguos egipcios asociaban el comportamiento de este animal que empujaba con sus patas traseras haciéndola rodar una bola de estiércol donde previamente había desovado, con el nacimiento y el ocaso del sol cada día. Su nombre procede del verbo oficio sheper, que significa transformarse o convertirse en.
El escarabajo en el antiguo Egipto estaba considerado uno de los amuletos protectores más poderosos y su significado estaba asociado con el renacimiento, la renovación y la resurrección. El escarabajo sobre la cabeza del Pat-Pateco indica la calidad de criador del dios Pat. Aquí vemos un ejemplo del Pateco que apareció en Villajoyosa y el Pateco, uno de ellos que apareció en Cartago, en Túnez, para que veáis un poquito la iconografía, porque en este, como está tan esquematizado, apenas se aprecian los elementos, ¿no? El Pat-Pateco sostiene entre sus manos dos serpientes, imitando una iconografía de Harpócrates, ya que el dominio de las serpientes simbolizaba en Egipto el dominio de la Eka o de la magia. Está de pie sobre sendos cocodrilos que son un poquito difíciles de identificar, ¿no? Y bueno, cuando le damos la vuelta, pues tenemos una sorpresa. Vemos que tiene aquí una diosa Isis, alada, de perfil, con un gran ojo, aquí lo veis mejor en el dibujo en azul, y que está portando un disco solar. Apenas se puede distinguir porque está muy esquematizada. Y está de pie, pues con la cabeza y los pies mirando hacia el lado izquierdo y las alas representadas con una o varias filas de plumas. Tiene una ala levantada y la otra hacia abajo, ¿no? Aquí vemos también un poco el gran ojo como amuleto poderoso que es. La Isis que tenemos aquí, este Pateco, lo he puesto como ejemplo porque es una pieza que apareció en Cerdeña, en la necrópolis de Sulcis. Y si os fijáis, pues tiene prácticamente la misma iconografía y la misma forma, ¿no? Un poquito diferente, pero vemos también el ojo, el ala hacia abajo, el ala hacia arriba, el disco solar que aquí está un poquito extraño, parece más bien una corona del Bajo Egipto, pero es un disco solar. Esta acumulación de dioses dentro de una misma figura estaría destinada a potenciar su valor apotropaico como amuleto, cuya significación estaría directamente relacionada con los conceptos de fertilidad, protección y regeneración. Isis también muchas veces se representa con un trono en la cabeza, como veis aquí, y aquí, bueno, pues os he puesto este ejemplo, que es una representación de Isis alada con el disco solar entre los cuernos, ¿no? Como la vaca de Thor. Y bueno, esta imagen corresponde a la capilla de Osiris en el templo de Seti I en Abidos, en Egipto. Los enanos serían los asistentes del dios Pat y serían los encargados de los trabajos artesanales y sobre todo los relacionados con la orfebrería. Este viene completito. Por la parte de abajo, pues aparece un símbolo geométrico que se trata de una aspa grabada de 8 radios, que es este de aquí. Aquí veis la imagen que está tomada a 20 aumentos. Y bueno, aparecen otros amuletos con este tipo de grabados a lo largo de todo el Mediterráneo. Este ejemplo de aquí es una plaquita que apareció en Ibiza. Este en este caso tiene 6, este tiene 8. Y respecto al posible significado de este símbolo, los doctores y doctoras María José López, Ana Mezquida, Jordi Fernández y Francisca Velázquez proponen una interpretación que parte de la idea de que la construcción de monumentos de carácter sagrado y simbólico en la antigüedad no se realizaba al azar, sino que para su elección se realizaba una serie de rituales propiciatorios y se orientaban de una manera precisa. Dicha orientación sería factible utilizando los instrumentos topográficos del momento y la observación de los astros. Un instrumento topográfico utilizado en época romana era la groma. Este sencillo instrumento se utilizaba para observar y establecer líneas directas y ángulos rectos, como veis aquí en este dibujo. La groma estaba constituida por un conjunto formado por una cruceta con los brazos en escuadra, de cuyos extremos pendían unas plomadas y un pie vertical que sujetaba la cruceta, aquí lo veis, en el plano horizontal. Era conocida y empleada ya en el Antiguo Egipto, aunque su forma era más rudimentaria, consistiendo en unas piedras atadas con unos cordeles que se suspendían de unas varillas dispuestas en ángulo recto, marcándose la distancia entre los objetos según la disposición de las piedras en el plano horizontal.
que es la imagen que vimos antes, esta aquí. Esta sería un poquito la bomba más primitiva, ¿no? En las inauguraciones de los procesos constructivos en el Antiguo Egipto intervenía el rey de una divinidad concreta, denominada Shishat, entre cuyos epítetos está el de dama de los constructores, que aparece representada, como veis aquí, con una estrella colocada sobre una vara y cubierta por un arco con una pequeña protuberancia en el centro sobre su cabeza. Este tocado y su diseño es comparable con el dibujo precisamente de la broma romana y con el de las aspas incisas de los amuletos. Esta interpretación puede ser aplicable a las figuras de los zapatecos si tenemos en cuenta que eran los enanos que ayudaban al dios Pat. Y esta deidad era el patrón de los arquitectos y los artesanos y el inventor de la albañilería. Y entre sus títulos figura el de maestro constructor. Existen otro tipo de amuletos que poseen esta representación, como las 3 cuentas de hueso de forma redondeada con el asta de 8 radios en una de sus caras, aparecida en el hipogeo 560 de la necrópolis de Villaricos en Almería, que fueron encontradas por el arqueólogo Luis Siret, y el pequeño rosetón de marfil, que lo vemos aquí, encontrado en el hipogeo número 5 de la misma necrópolis. Bueno, este tipo de asteriscos también aparecen en otros patecos, como por ejemplo este de aquí, que es de la necrópolis de Puente de Noy en la Muñeca de Granada, que también, si os fijáis, tiene la misma aspa de 8 radios. Y también hay ejemplos como este en Cartago. Este símbolo, en el ámbito fenicio-púnico, está relacionado con lo estelar, y las estrellas brillantes e imperecederas estarían consideradas como espíritus. La diosa Astarte es la asimilación fenicia de la diosa mesopotámica Inanna y de la sirio-babilónica Ishtar. Su equivalente fenicio es la diosa Tanit, más tarde su culto se asimilaría al de la diosa Demeter Coré, y estaba asociada con el planeta Venus. Entre sus títulos figura la estrella de la mañana y se la suele representar como el símbolo de una estrella de precisamente 8 puntas. Bueno, pues este tipo de amuletos, como hemos dicho, pues, son muy comunes a lo largo de todo el Mediterráneo y han aparecido en lugares como Egipto, Cartago, Cerdeña y bueno, en la península ibérica tenemos ejemplares en la necrópolis de Villaricos, en Almería, en Cabecico del Tesoro, Murcia, en Borjas Cave, en Gibraltar, en Cádiz y en la necrópolis de Puente de Noy en la Muñeca y principalmente en Ibiza. Este es el otro amuleto que tenemos, que es una figura híbrida de una esfinge alada sentada y que tiene una cabeza antropomórfica y cuerpo de león. Pudiera tratarse del dios Tutu, que es uno de los dioses, uno de los hijos de la diosa Neit, cuyo centro de culto estaría situado en la ciudad de Sais, en Egipto, siendo uno de los templos más importantes en Egipto. Aquí vamos a ver dónde está situada la ciudad de Sais, en el delta del Nilo. Aquí la ves, marcadita en rojo. Recordemos que en esta misma necrópolis de Les Casetes apareció en la tumba número 18 una cantimplora de Año Nuevo realizada en fayenza verde del Nilo. El contenido de este tipo de cantimploras era el agua recogida de la primera crecida del río Sagrado. Continuamos. Bueno, pues estábamos diciendo de que el agua era el agua recogida de la primera crecida del río Nilo. Y esta inundación tenía lugar al comienzo del año nuevo egipcio, que se celebra durante el mes de Tot, en la estación de Ajet, y comprendía los meses entre julio y noviembre. Concretamente se recogía este agua los días entre 19 y 21 de julio, que es cuando en nuestro calendario coincide con la canícula estival. A ambos lados, esta cantimplora tiene unas cartelas con unas inscripciones jeroglíficas. En una de ellas se indica, según la traducción, pues que el dios Pat habrá un feliz año a su dueño, y en la otra tenemos que la diosa Neit dé vida y fuerza a su dueño. Con lo cual aquí vemos un poquito la relación, la diosa Neit, de la que estábamos hablando, que es la madre de dios Tutu.
Al dios Tutu generalmente se le representa como un león alado con una cabeza humana y una cola en forma de serpiente. La esfinge combina la fuerza física del cuerpo de león con la personalidad de la cabeza humana. La función de esta deidad era proteger a los individuos contra las enfermedades y mantener alejados a los enemigos. Tutu poseía numerosos títulos que mostraban cómo tenía el control sobre los demonios enviados por su madre y otras diosas como Sekhmet y Bastet, para dificultar muerte y desgracia. De hecho, fue llamado maestro de los demonios y maestro de los verdugos de Sekhmet y de los demonios errantes de Bastet, y era considerado en esencia un demonio mismo. Fue adorado por la gente común en todo Egipto, siendo muy popular durante el periodo tardío. Y a la cabeza pues tiene una especie de tocado o nemes. Pero sorpresa, cuando le dimos la vuelta al amuleto, pues vimos una especie como de grabado y observándolo con el microscopio, pues descubrimos de que se trataba de un símbolo grabado con forma de gato que parece representar precisamente a Bastet. El gato estuvo asociado a un aspecto de la diosa Hathor y esta a su vez con las mujeres. En Edfu, a Bastet se la consideró el Ba de la diosa Isis. Bastet era una de las diosas que podía tomar el papel del ojo de Ra, el ardiente protector del dios Sol y de todos los reyes. Pasamos a la siguiente y tenemos una plaquita que es un doble amuleto. En una de las caras aparece representado el Udyat u ojo de Horus. Es un ojo derecho entero que representa al Sol o a Ra. El ojo izquierdo, verdaderamente, o el de la luna, fue el que Horus perdió en su lucha contra su dios, el cual lo devoró, por eso lo del menguante lunar. Este ojo fue restituido por el dios y Horus se lo ofreció a su padre Osiris como una muestra de devoción filial, y es una virtud que para los egipcios era de gran valor desde tiempos inmemoriales. El ojo solar derecho podía aparecer como una entidad independiente y era el disco solar precisamente entre los cuernos de la diosa Hathor. Como reencarnación del sol tenía más poder que el ojo izquierdo. Y aquí tenemos a la diosa Hathor. Por el otro lado pues tenemos a la vaca Hathor dando de mamar a su ternero Harpócrates, está aquí escondidito entre las patas, y ambos están escondidos en un matorral de papiros. Sobre Hathor aparece una flor de loto, que es esta de aquí, que se podría identificar con la imagen del loto primitivo del que surgió el niño solar en los albores, y tenía que ser protegido además este niño de todos los monstruos de las aguas, del caos, y por una diosa primigenia que precisamente era pues, la diosa Hathor. Hathor fue llamada el ojo de Atón y el ojo de Ra, y su nombre significa dominio o mansión de Horus. Fue la diosa adorada que ayudaba a las mujeres a dar a luz y estaba considerada la diosa del amor, la música, la danza y personificaba la sexualidad femenina. Aquí vemos a la diosa Hathor, representada como una vaca, como la hemos visto en la plaquita. Y estas piezas fueron encontradas también en Egipto, en el Mediterráneo occidental, son muy frecuentes en Cartago, en Cerdeña, en Ibiza, etc. Y en la península ibérica existen ejemplares en Ampurias, en Gorham's Cave, que ya hemos mencionado anteriormente, que es en Gibraltar, Puente de Noy, en Muñécar y en La Fonteta, que es aquí en Guardamar del Segura. Aquí os he puesto un ejemplo de una plaquita que apareció en Puig des Molins, en Ibiza, que si os fijáis pues tiene prácticamente la misma iconografía, la misma forma, con una salvedad de que bueno, pues, el encuadre o el marco tiene un soleado en vez de una línea recta, ¿no? Y el ojo, pues está, la esclerótida está calada y aquí no está calada, pero la iconografía es prácticamente pues, la misma. El siguiente amuleto es una hibridación, una mezcla, entre el dios Horus, representado como un halcón, y su hijo, el dios Hapi, representado como un mono babuino. Este tipo de hibridaciones son muy abundantes en Egipto a partir del periodo tardío. Horus es el hijo del dios Osiris y de la diosa Isis, y mantuvo una lucha a muerte contra su tío, el dios Set, en la cual perdió su ojo izquierdo.
es el que vimos antes. Bueno, el que vimos antes era el derecho. El que está por encima significa su nombre. Y fue muy venerado en todo Egipto y su culto se extendió a lo largo de todo el Mediterráneo. Los halcones están conectados directamente con un simbolismo asociado a la realeza. Bueno, no sé si conocéis un poco la leyenda de Isis y de Osiris y de Horus. El tío de Horus, Set, el hermano de Osiris, pues asesinó a este y su cuerpo lo despedazó en 14 pedazos que esparció por todo Egipto. Entonces Isis, con mucha paciencia, recorrió todo Egipto y fue recogiendo todos los pedazos, salvo bueno, pues el miembro viril, que se lo había arrojado al río Sorrinco y los peces se lo habían comido. Entonces, una vez que tuvo todos los pedazos, pues reconstruyó el cuerpo, extendió las alas, hay un poco también importancia iconográfica de las alas de esta diosa, y lo resucitó y concibió un hijo con él, que fue Horus. Entonces, Horus, para vengar un poco lo que habían hecho, la ofrenda hecha contra su padre, pues mantuvo una lucha, una pelea contra su tío Set, y en esta pelea pues perdió el ojo izquierdo. Api es uno de los 4 hijos de... Bueno, aquí tenemos a Isis y Osiris, para que los conozcáis. Api es uno de los 4 hijos del dios Horus que aparecen representados en los 4 vasos cánopos. Cuando se embalsama un cuerpo, pues hay 4 vasos que recogen lo que son las entrañas del difunto. Y bueno, el de Api, concretamente, que representa un mono babuino, simboliza el norte, porque también simboliza lo que son los 4 puntos cardinales, y ese contenía lo que eran los pulmones del difunto. Normalmente el aspecto que adquiere Api en sus representaciones es el de un hombre obeso, desnudo, con un gran vientre y unos pechos así colgantes, con la piel de color azul o verde. En esta diapositiva vemos aquí un ejemplo también para que hagáis una comparación iconográfica, porque en un principio se pensaba que esta figura se trataba de un halcón sentado, pero aquí encontramos esta, que es una pieza que está en el museo, en el British Museum, que se ve perfectamente pues, el monito y con las alas reticuladas, unas alas aquí de halcón, y que puede ser pues, precisamente eso, una combinación de ambas figuras. Bueno, hay que tener en cuenta que Api pues, era el hijo de Horus, ¿no? Y aquí lo vemos pues, representado con la piel de color azul y bueno, simbolizaba la fertilidad y las crecidas anuales del río Nilo. Otro de los dioses que puede estar relacionado con esta forma de mono babuino es el dios Babi, que es una antigua forma del dios Tot, que era el gran dios de la sabiduría y de la magia, bajo cuya protección se encontraba precisamente Horus. Su culto fue muy popular durante el periodo tolemaico. Su función como amuleto debió de ser la de protector de su portador, así como la de propiciar el favor de los dioses a los que representa. Y ahora pasamos a la siguiente mascarita demoníaca, el siguiente amuleto, que bueno, no tiene nada que ver con la iconografía egipcia que hemos visto hasta ahora, sino que esta pues, representa una pequeña cabeza de un demonio y está realizada con una técnica que se llama la técnica del núcleo de arena. ¿En qué consiste esta técnica del núcleo de arena? Pues el núcleo se preparaba a partir de una barra metálica, como veis aquí, donde se colocaba en uno de sus extremos la mezcla de barro, arena y fibras de plantas. Entonces todo eso se calentaba. Se sostenía con una mano esta barra metálica y con otra, ayudándose de otra varilla, esta de aquí, que tenía el extremo curvo, que estaba también previamente calentada al rojo vivo. Para trabajar más rápidamente la pasta se levantaba de uno de los diferentes frisoles que contenía el vidrio fundido, la cantidad de vidrio necesario para empezar a recubrir lo que era el núcleo con una capa uniforme, y a partir de esta primera capa, una vez colocada, se dejaba enfriar unos instantes, esta que vemos aquí en esta figura, y de tal manera que se empezaba un poquito pues, a endurecer, pero conservaba todavía una cierta maleabilidad.
Y entonces, posteriormente, se iban añadiendo los rasgos de la figura mediante la aplicación de hilos y gotas de pasta vítrea pues, de otros colores. En la parte posterior todavía podemos ver el agujero que deja la retirada de la varilla con el núcleo de arena, que es este de aquí. Está elaborada con una pasta de color azul, cobalto, translúcido, y las cejas y la barbilla están ejecutadas mediante la aplicación, precisamente como hemos dicho, con esta pequeña varilla metálica de un hilo de pasta de color amarillo. Sobre las cejas sobresalen pues, unos pequeños cuernos de color blanco que están rematados con una bolita azul que, bueno, por desgracia, por falta del lado derecho. Las orejas están colocadas de forma simétrica y están realizadas también con pasta de color blanco opaco. Y tienen una forma semisférica y, bueno, pues se ha perdido también la correspondiente al lado derecho. La nariz pues, también está, al igual que los ojos, es así prominente y es de color amarillo, las fosas nasales. Los ojos son desorbitados y con la esclerótica de color blanco, pero luego la pupila la tiene en color negro. No tiene boca, que eso también es un elemento importante en la imagen. Y presenta una barbilla con forma triangular. Posee pues, también un anillo de suspensión realizado con la misma pasta, de color azul cobalto, este de aquí, para portarse a modo de colgante. Y estaba calzada en un anillo de bronce de sección circular que, bueno, por desgracia, pues, no se ha podido conservar porque presentaba un alto grado de deterioro. La finalidad sería también de carácter apotropaico, es decir, representa la figuración de un poder maligno contra el cual se lucha. La forma redondeada y dilatada de sus ojos, con una mirada fascinadora, protegerían contra la mala suerte y el mal de ojo pues, a quien lo portara. Aquí os pongo un ejemplo también de un collar que apareció en Cerdeña, en la isla de Cerdeña, donde podéis observar que tiene cuatro mascaritas prácticamente iguales. Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Este collar se encuentra en el Museo del Louvre y su cronología es un poquito posterior, es del 4 o 3 a.C. Nosotros estamos hablando de piezas que se situarían en torno al 6 a.C. También aparecieron junto con los amuletos y esta mascarita, como hemos dicho, pues dos cuentas oculadas de pasta vítrea. Estas piezas poseen un total de 8 ojos cada una, distribuidos en 4 pares situados simétricamente. Están realizados mediante anillos concéntricos de distintos colores, alternando el blanco, el azul cobalto, el amarillo y finalmente el negro para la pupila. Este tipo de cuentas aparecieron en Egipto hacia el 1500 a.C. y se desarrollaron ampliamente en todo el mundo fenicio. Estas cuentas no eran solamente un elemento de carácter ornamental, sino que se trataban de amuletos destinados a servir contra el mal de ojo. La multiplicación precisamente de estos ojos potencia su efecto protector. La creencia en el mal de ojo pues, todavía sigue vigente, si os fijáis, incluso pues, yo diría que en todos los países. Bueno, aquí vemos un poco todo el conjunto de lo que son los 4 amuletos de tipo egipcio que están realizados en un material que se llama esteatita. La esteatita es un silicato de magnesio. Es una roca metamórfica conocida como piedra jabón o jabón de sastre por precisamente ese tacto grasiento y jabonoso que tiene. Y es de precisamente donde se obtiene el talco. Es una piedra blanda y se puede cortar fácilmente. Además es resistente a los ácidos. Al calentarse se deshidrata y aumenta drásticamente su dureza, convirtiéndose en esteatita. Esta cualidad fue muy apreciada desde los tiempos antiguos, ya que puede calentarse sin sufrir deformaciones. Otra de sus cualidades que tiene es que también se puede vidriar como la cerámica. Le pasa un poquito como la cerámica, que la cerámica, pues cuando trabajamos el barro, mientras está sin cocer, mientras está sin pasar por el fuego, pues la podemos incluso reciclar, volver a utilizar el barro, es maleable. Una vez que lo pasamos por el fuego,
automáticamente se endurece y ya no se puede reciclar. Pero se puede vidriar y a la esteatita pues le pasa lo mismo. En un principio es muy blandita, tiene, digamos, dentro de lo que es la escala de Mohs, un grado 1 de dureza, y cuando se calienta, al deshidratarse, pues adquiere una dureza, digamos, entre el grado 6 y 7. Para que nos situemos, el grado máximo es el 10, que es el que tiene el diamante. Los vidriados para la esteatita pues eran los mismos que se utilizaban para la cerámica, con una diferencia, que su composición tenía más óxido de magnesio, pues por la similitud con el material. Bueno, la composición de estos vidriados era base principalmente de sílice. La sílice proviene de la arena, que es un elemento alcalino que podía ser... la sílice provenía de la arena, y luego además se le añadía un elemento alcalino que podía ser sodio o potasio. El sodio se obtenía del natrón, que en Egipto se encuentra de forma natural. Aquí veis un ejemplo. Me imagino que todo el mundo conocerá lo que es el natrón o le sonará de los embalsamamientos de las momias, ¿no? Luego, si no había natrón, pues se podía utilizar otro elemento alcalino, que es el potasio, que se obtenía de las cenizas de algunas plantas y árboles. Otro elemento era el carbonato cálcico, que se puede obtener cuando, por ejemplo, se seca un lago y se queda precipitado el carbonato, o bien de lo que era la molienda de las conchas calcinadas o de los moluscos calcinados. Y luego, para obtener el color, se utilizaba la malaquita, que era la que daba el tono de color verde. Entonces se machacaba, se hacía polvo y se mezclaba, y todos los ingredientes se fundían dentro de un crisol a una temperatura de unos 700 grados centígrados. Y posteriormente, una vez que todos los elementos se habían fundido y habían hecho un bloque al enfriar, ese bloque pues, se reduce en un mortero a polvo, y esa mezcla, ese polvo, se mezclaba con agua y luego se aplicaba a las piezas mediante pues, una inmersión o con un pincel o vertiendo la mezcla sobre ella, etc. Otro sistema, otro método que había para vidriar era el método de la fermentación, que consistía en vez de mezclar el polvo con agua, calentar la pieza directamente y meterla dentro del crisol, donde estaban todos los ingredientes fundidos y hechos polvo. Entonces, con el calor de la pieza, los elementos se empiezan a fundir y se adhieren a lo que son las superficies de las piezas. Las temperaturas de fusión más o menos podían variar entre unos 850 y unos 1000 grados centígrados, dependiendo un poco pues, precisamente de las proporciones de los ingredientes. Aquí vemos un poquito un ejemplo, un crisol. Y luego para colorear pues, se utilizaban óxidos colorantes. Ahora los vamos a explicar. El vidrio es un material inorgánico, quebradizo y duro, y generalmente transparente. Tiene propiedades de fluido, aunque presente el aspecto y otras propiedades de los sólidos. Así, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta un poco la fluidez, hasta convertirse en un líquido. En su composición encontramos principalmente el sílice, que tiene un punto de fusión muy alto, alrededor de los 1730 grados centígrados. Se le añade el sodio, que es un fundente para bajar precisamente este punto, y el calcio y el magnesio, que actúan dándole dureza y resistencia mecánica. Las soluciones antiguas de vidrio tienen un alto contenido de sodio en su composición. Esto es importante, porque permite bajar la temperatura y poder trabajarlo a unos 700 grados centígrados. Para colorearlo, como hemos dicho, pues se emplean óxidos colorantes que se mezclan con todos los ingredientes. En este caso tenemos el óxido de cobalto, que sería para el color azul, el óxido de estaño o el trióxido de antimonio para el blanco. Para el amarillo tendríamos una mezcla de plomo y antimonio, y para el negro, pues óxido de zinc con óxido de manganeso. Como apuntamos anteriormente, todos los amuletos aparecieron quemados dentro de una caja de madera, de la que se conservan los restos carbonizados adheridos a las paredes de la fosa en la que estaba enterrada. Las dimensiones aproximadas
serían de unos 43 centímetros de largo por unos 21,4 de ancho y 21,4 de profundidad. Estas medidas se acercan significativamente a lo que es el codo corto egipcio, que más o menos son unos 45 centímetros de longitud. Bueno, hay que tener en cuenta también de que ha pasado por el fuego, entonces la madera ha sufrido un encogimiento. Y vamos un poco para sacar las medidas nos hemos basado en lo que era la fosa donde estaba enterrada esta caja. Pues ¿por qué? Porque los carbones aparecieron adheridos a las paredes de la fosa, con lo cual si por ejemplo se hubiera hecho una fosa y hubiera habido un espacio entre la urna y la fosa, los carbones no se hubieran conservado ni adheridos ni efectivamente de pie, se hubieran desmoronado, ¿no? Entonces la fosa es más o menos la que nos está determinando y dando estas medidas. Durante el proceso de excavación se recogieron lo que eran aquí los carbones que vemos adheridos a la fosa, como hemos dicho. Se recogieron estas muestras in situ y se llevó a cabo un análisis. Este análisis lo hizo la doctora Yolanda Carrión Marco de la Universidad de Valencia, dando como resultado que estaba realizada esta caja con madera de encina y como combustible se había utilizado el pino. Por el tipo de vitrificación que presentan estos carbones, se sabe que más o menos la combustión tuvo lugar con muy poquita entrada de oxígeno y una temperatura entre unos 500 y unos 800 grados centígrados. Si superamos los 800 grados centígrados, lo que es el carbón se hubiera transformado en ceniza, hubiera desaparecido. Aquí vemos una fotografía de tal y como aparecieron los amuletos. Vemos todavía aquí un poquito los restos del arete de bronce que tenía la mascarita demoníaca. Y bueno, pues en los rituales funerarios en el mundo ibérico, así como en otros pueblos del Mediterráneo antiguo, se practicaba lo que era la cremación del cadáver después de la muerte. Las cremaciones, estoy hablando un poco de temperaturas porque esto es muy importante para luego decirnos que efectivamente de qué se trata o qué tipo de ritual se ejecutó en esta denominada tumba. Las cremaciones se realizaban a altas temperaturas, más o menos entre unos 650 a unos 850, 950 grados centígrados. Estas temperaturas podían variar en función de muchos factores, como podría ser pues, el combustible utilizado, la grasa corporal del difunto, el uso de resinas o de materiales inflamables, la circulación del aire, etc. En todo caso, las temperaturas eran irregulares y no se producía la misma combustión por igual. En la denominada tumba número 5 no aparece ningún tipo de restos de huesos humanos ni animales, lo que posiblemente apunta que no se trata de una tumba. Bueno, pues nos hemos basado un poco en lo que es la observación de los amuletos con binocular y con microscopio, binocular a 10, 20 y 40 aumentos y microscopio a 20 y 400 aumentos. Y bueno, pues descubrimos de que todos los amuletos en esta cita pues estaban vidriados. Y aquí vemos un poquito lo que son los restos quemados, están machacados de lo que era el vidriado en cada una de estas piezas, ¿no? Estas fotografías están tomadas a 400 aumentos. Aquí vemos un poco la de Tutu, la figura híbrida. Y precisamente el que más conserva este tipo de restos es la plaquita de la vaca Hathor y del ojo de Horus, que aquí si veis en los intersticios de la talla se ve bastante bien lo que es la acumulación del vidriado, que es de color azul. ¿Veis? Aquí, en estas zonas. Y también si os habéis fijado, lo que es la superficie de los amuletos aparece muy craquelada, con mucha microfisura. Pero nos llama particularmente la atención esta pieza, el halcón híbrido, porque parece como si la superficie
hubiera sido sometida a un proceso de lijado o de limpieza, como si hubiera una intencionalidad para producir lo que era la limitación de ese vidriado. Eso lo podemos apreciar pues, al observarlo a 400 aumentos, que se ven como una especie de microlíneas o de raspadura de los ya prácticamente casi inexistentes restos de vidriado. Esa limpieza, por supuesto, no es producto alguno del proceso de restauración que se lleva a cabo en estas piezas. Aquí vemos la mascarita demoníaca de pasta vidriada, que curiosamente cuando la observamos a microscopio, aquí vemos imágenes a 20 aumentos y a 400 aumentos de la superficie del vidrio, pues no se ve el vidrio que esté ni alterado ni fundido, solamente se ve que está microfisurado, está lleno de fisuras producidas precisamente a causa de un choque térmico fuerte. Entonces aquí hay algo que no casa. Es decir, ¿cómo podemos explicar entonces el alto grado de deterioro que tienen las piezas de los amuletos egipcios del vidriado, que está prácticamente desaparecido, mientras que aquí la mascarita ni siquiera tiene el vidrio fundido? Por eso un poco lo de las temperaturas. Entonces, la propuesta es que probablemente estas piezas fueron quemadas con anterioridad en la pira funeraria junto al difunto y luego fueran recogidas para realizar algún tipo de ritual posteriormente con ellas. Para ello, hemos comparado con otros dos amuletos, también de tipo egipcio, no nos vamos a quejar, aquí de piezas egipcias en el viejo eso, que aparecieron en la tumba número 13 de la necrópolis de Poblenou. Esta tumba sí presentaba los restos de cremación de una persona en su interior y aparecieron pues, dos amuletos, el amuleto del dios Anubis y un amuleto de una esfinge alada con una cabecita del dios Bes, junto con el vasito de cerámica que vimos anteriormente en la diapositiva, que dijimos que se parecía mucho al que había aparecido en la tumba de esta número 5, o tumba entre comillas. Bueno, aquí pues un poquito la explicación del dios Anubis. La figura de Anubis es el señor de las necrópolis, es el de la ciudad de los muertos y era el encargado de guiar un poco el espíritu de los muertos al otro mundo. Y se la representa con una cabeza de chacal de color negro, que es el color de la putrefacción de la carne de los cuerpos cuando se mueren, y de la tierra fértil, y es también el símbolo de resurrección. Aquí aparece también de pie, en una posición hierática, con lo que son los brazos pegados al cuerpo y con un faldellín plisado. Y también encontramos restos de vidriado, al observarlo con un microscopio a 400 aumentos. Si os fijáis, el vidriado también está machacado. Y en el siguiente amuleto, que es el amuleto de la esfinge alada con la cabecita del dios Bes, explicar un poquito quién era Bes. Bes era el genio protector de las mujeres embarazadas y de las parturientas, y también protegía lo que era el matrimonio y el hogar, y era el dios de la música. A los hombres los protegía de las influencias malignas y en baja época se asimiló un poco al libertinaje, al amor sexual, etc. Se le representa desnudo y con una nariz así un poco chata o plana, y a veces sacando la lengua para ahuyentar a los malos espíritus. Y en ocasiones pues llevaba una corona vertical de plumas de avestruz, por ejemplo, y protegía contra los demonios. Aquí vemos claramente restos de vidriado, adheridos a la superficie de la esfinge. Al aumentarlos con un microscopio vemos un poco todo lo que son estas zonas llenas de vacuolas, que son los huecos que dejan las burbujas cuando se rompen. Y esto puede significar precisamente que ha sufrido un exceso de temperatura y entonces ha burbujeado el vidriado. Entonces tenemos que la vitrificación de los carbones está en torno a unos 500 o 800. No llegó a 800 porque 800 se convertirían directamente en ceniza. Que la fusión de los vidriados de las piezas de esteatita está entre unos 850 y unos 1000 grados centígrados para fundirla bien.
que el reblandecimiento de un vidrio esodocálcico está en torno a los 700 y que una cremación de un cadáver de un cuerpo está en torno a los 600, 650, 800. Como conclusión, añadir que gracias a la observación de los amuletos de esteatita con el microscopio nos percatamos de que el vidriado estaba prácticamente desaparecido por la acción del fuego en todos ellos. Teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los vidriados antiguos sobre esteatita poseían carbonato de sodio como material fundente dentro de su composición y que la temperatura de fusión de estos vidrios es de 850.000 grados, pensamos que estas piezas fueron quemadas con anterioridad, si no la mascarita de pajarilla se hubiera derretido. Entonces no concuerda. Esto viene avalado también pues, precisamente por la observación de esta cabecita con el microscopio en la que se ve pues, la gran fisuración, pero que la superficie no aparece fundida. Lo mismo le ocurre a las cuencas oculadas, que tampoco están fundidas la superficie de las cuencas oculadas, lo que demuestra que la temperatura en ningún caso es superior a los 800 grados centígrados. Esto es un poquito, a ver si lo entendemos, un poquito complicado, pero bueno. Para corroborar un poco nuestro planteamiento sería necesario someter a las piezas a un estudio científico con algún método de datación, como puede ser la difracción de rayos X. Este método lo que nos permite también es un poco conocer los elementos y el análisis de patrón de la formación de los cristales dentro de una sustancia. Este método de estudio solamente es aplicable a sustancias cristalinas y, por ejemplo, como ya hemos dicho, lo que es la esteatita tiene sílice en su composición. Es un método destructivo, por lo cual no podemos utilizarlo para analizar estas piezas porque necesitaríamos una cantidad suficiente para llevar a cabo el análisis y sería al orden de unos cuantos miligramos. Entonces, si las piezas son así de pequeñitas, pues tendríamos que destruir prácticamente la pieza entera. Entonces, lo que le ocurre a los minerales cristalinos es que cuando se someten a una cierta temperatura y a una cierta presión, su estructura cristalina cambia, se modifica, para que lo entendamos un poquito mejor. El carbono es lo mismo que un diamante. Lo único que cambia es su estructura cristalina porque ese carbono se le ha sometido a una presión y una temperatura muy altas, pero el elemento es lo mismo. Entonces, para que hagamos un poquito lo que son tablas de temperatura, el cuarzo de baja temperatura o cuarzo alfa tiene una estructura trigonal y cuando se alcanza los 573 grados centígrados, esa estructura cambia y se convierte en cuarzo beta. Entonces se produce una variación de lo que son los tetraedros que componen el sílice. Entonces esto nos puede dar un poquito una pauta sobre las temperaturas a las que fueron sometidos los amuletos al analizar el cambio estructural dentro de lo que son los cristales que componen la sílice y determinar un poco pues, si ha llegado a una temperatura o a otra, porque según la temperatura cambia y se modifica lo que es la composición a otro mineral, digamos. Entonces, por ejemplo, el cuarzo a una temperatura entre 870 y 1470 se convierte en lo que se llama la trilimita. Entonces, si aparece este tipo de elemento, pues sabemos que se ha alcanzado esa temperatura. Pero ya decimos que no podemos hacer el análisis porque las piezas son muy pequeñitas y se necesita pues, una cantidad, unos miligramos para hacerla y es un método destructivo. Los amuletos objetos de nuestro estudio fueron encontrados en un contexto funerario, pero no acompañaban a ningún difunto, por lo que no podemos considerar la fosa donde fueron localizados como una tumba propiamente dicha. Las gentes consideraban efectivos estos amuletos, estos artefactos, tanto en vida como en muerte, lo que explica un poco su colocación en las tumbas, acompañando a los difuntos. Incluso en algunos casos durante el periodo de cremación del cadáver. El fuego siempre se consideró un elemento sagrado y purificador
encontramos amuletos que no están quemados, pero están colocados también en las tumbas. Lo que es en la religión semítica, se concebía un poco una dualidad en el concepto de alma, que podemos considerar un poco como el equivalente a nuestra alma y espíritu. Son elementos distintos, pero que coexisten. Por un lado está el nefes, o alma vegetativa, que residía en la tumba, se quedaba en la tumba como muerto, a modo permanente, por eso los egipcios le llevaban comida a los muertos y estas cosas. Y está un poco en oposición al ruaj, que es otro tipo de alma, o la alma espiritual, que abandona el cuerpo en el momento de la muerte y es la que se va pues, a los cielos, ¿no? Entonces, esta misma dualidad existe en el mundo fenicio-púnico. Bueno, yo me imagino que sabéis, por ejemplo, lo que son las religiones como los musulmanes o los judíos, que no consumen, por ejemplo, ningún tipo de sangre ni de vísceras. Esto tiene una explicación pues, muy lógica, ¿no? Ahora es lógico. Esta dualidad que presentan los amuletos es que protegen lo que es el cuerpo de una manera profiláctica, ya bien sea contra las enfermedades, los maleficios, y en la muerte protegen lo que es el alma del difunto y se depositan en las tumbas a modo de ofrendas, a lo mejor para proteger precisamente lo que es el alma vegetativa que reposaba en ellos. En cambio, en otras ocasiones, los amuletos se queman y acompañan al cadáver lo que es en su viaje al más allá, protegiendo lo que es el alma espiritual o el ruaj en la ascensión a los cielos. Una vez realizado el rito de purificación mediante el fuego, se recogen esos restos del difunto, se meten en una tumba y los amuletos quemados no se tiran, no se desechan, sino que son también depositados junto a esos restos para proteger en esta ocasión lo que sería al alma nefesh, ya que el cuerpo ha desaparecido y el ruaj pues, ha emprendido ya la ascensión. Bueno, lo que os iba a contar antes de las distintas religiones es que, por ejemplo, el nefesh rige lo que son las entrañas y el ruaj rige lo que es la sangre. Entonces, por ejemplo, para los islámicos y los judíos, cuando van a hacer el sacrificio de un animal, lo que hacen es lo desangran y en ningún momento pues, toman la sangre ni lo que son las entrañas, porque para ellos estas almas residen dentro de estos elementos, ¿no? Entonces sería un poco pues, como algo impuro para ellos. El destino del alma o el espíritu después de la muerte ha sido siempre un misterio y siempre ha preocupado a los hombres a lo largo de todos los tiempos, y de ahí un poco pues, este comportamiento tradicional de la humanidad en el uso de la magia, ¿no? De hecho, la magia todavía existe, todavía se sigue empleando y en el mundo antiguo pues, formaba parte de lo que era la vida cotidiana. Entonces, el culto a los muertos precisamente es una consecuencia de este comportamiento. De ahí pues, la colocación de estos amuletos o estos objetos para acompañar también a lo que son las potencias divinas de los muertos. Pero bueno, volvemos otra vez a insistir, en este caso no tenemos muertos. Entonces, posiblemente lo que ocurrió en este caso fue que se quemó el cadáver por un lado, pero los amuletos se recogieron y se hizo algún tipo de ritual con ellos dentro de esta caja, porque además contenía también lo que eran otros elementos de carácter personal, como hemos dicho, una lata, unas puntecillas oculadas de pasta vítrea, el vasito cerámico. No sabemos si también a lo mejor esta caja pudiera contener algún tipo de material orgánico, como pudieran ser telas o ropas, eso no lo sabemos, porque el material orgánico, pues por desgracia, pues no se conserva, ¿no? Entonces, bueno, también lo que es el acto de la cremación puede provenir de la idea de que mediante la cremación se separa el alma y el cuerpo de una manera muy acelerada, muy rápida, ya que siempre ha existido y existe. Existirá lo que es un poco el miedo supersticioso del retorno de las almas del más allá en las mentes de los vivos, ¿no? Y que todavía, si os fijáis, perdura en nuestra sociedad. Entonces, la cremación, aparte de considerarse también como
como acto de purificación serviría para llevar a cabo una destrucción del cuerpo de manera rotunda y así pues evitar un poco que volviera, ¿no? Y como recordaremos, pues un poco estos amuletos no presentan lo que son los mismos síntomas de alteración por fuego entre ellos, con lo cual pudiera ser que lo que sí se hubiera realizado es algún ritual en el cual pusieran, aparte ya los amuletos estaban quemados, en el ritual funerario que ya se había ejecutado. Los cogieron, pusieron esta mascarita demoníaca y ejecutaron algún tipo de ritual con ello. Y hay gente que dice, bueno, también se puede tratar de un cenotafio. Un cenotafio pues, es una tumba o un ritual funerario que se hace cuando precisamente no hay un difunto, pues por causas mayores, ¿no? Pues porque a lo mejor en una guerra pues, se ha muerto en batalla y no se ha podido recuperar el cuerpo, etc. Pero si estamos en lo cierto y los amuletos de esteatita se han quemado, es que ha habido un ritual funerario. Entonces hay una doble cremación. Pudiera tratarse precisamente a lo mejor de un ritual de execración o de condenación hacia esta persona, en la cual se evita que estos amuletos lo acompañen durante pues, el enterramiento de los restos y se hace este ritual poniendo esta mascarita demoníaca como para hacer un poco, digamos, una anulación de poderes, ya que si os fijáis, pues la Esfinjarada, que era el dios Tutu, pues estaba considerado un demonio. Entonces, la manera de combatir un demonio es precisamente pues, con otro demonio, igual que la manera de combatir lo que es el mal de ojo, es utilizando muchas veces pues, estos amuletos en forma de ojo que vemos, por ejemplo, son míticos en Turquía, ¿no? Entonces, yo creo que no se trataría meramente de una destrucción material de los objetos, sino que es una destrucción de lo que significan y de los poderes protectores de estos objetos que acompañaban pues, a los difuntos. Por desgracia, pues no contamos con textos escritos ni ningún tipo de información, como ocurre, por ejemplo, en el mundo grecorromano, que avalen pues, estas hipótesis, pero bueno, se conoce que existen este tipo de prácticas diacrónicas que a veces son un poquito de difícil interpretación dentro de lo que es el registro arqueológico. Y bueno, pues damos un poquito ya por finalizado esta conferencia. No sé si os habrá resultado muy larga.